Muy buenas noches, mis hermanos. Para mí es un placer estar con ustedes en esta ocasión. Un privilegio también, y con ello agradecer al Señor por la ocasión, por la oportunidad que nos concede de poder estar en una de estas sedes, prácticamente iniciando con ustedes este énfasis acerca de lo que es reflejando a Cristo, que es el tema principal, y luego el tema subsidiario sobre las filosofías vacías. El tema en sí el tema asignado tiene que ver con la batalla contra las filosofías vacías. El texto de referencia está allí en Colosenses 2, del 8 al 10, es el texto referente que vamos a mencionar. Dice allí: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Mientras Pablo los esperaba, estoy hablando del texto de Hechos 17, 16 al 18, dice: mientras Pablo los esperaba, dice, ¿a quién? A Silvano y a Timoteo en Atenas. Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían, y algunos de los filósofos, tome nota, de los epicúreos y de los estoicos, disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Tu muy santo nombre bendecimos, pues no hay duda, Señor, que es solamente tu nombre y por tu nombre es que estamos aquí. Y Señor amado, permítenos libertad de tu espíritu, claridad de mente, apela a nuestras emociones, pero en particular a nuestra voluntad. Concédenos, Señor, ello porque así te lo pedimos con gratitud anticipada, en tu muy santo nombre, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Estaba revisando toda la carta a los Colosenses y no hay duda que el tema o el capítulo que me han asignado es uno de los capítulos más peliagudos, yo le llamo así, porque tiene que ver con filosofías, y la filosofía, dependiendo del concepto y el criterio que cada uno tenga, es un poco densa, un poco pesada. Confío que en esta noche no se me duerman algunos porque tiene que ver con ese tema muy particular. Sin embargo, fíjese, la filosofía era una de las disciplinas que yo desde muy joven, en mi secundaria, estimaba, consideraba estudiar, inclusive en la superior. Tenía un profesor, don Benjamín Delgado Rodríguez, mira, hasta ahora me recuerdo de mi profesor de la secundaria, que me indujo al ámbito de la filosofía. Con él aprendí de los filósofos presocráticos, y uno de ellos que me fascinó fue Parménides. Fíjense en la ventana que sigue. Parménides es llamado el padre de la filosofía, de la metafísica occidental. Él vive por esos años, tome nota, algunos dicen 530 o 515, hasta el 450. Este hombre dijo, parafraseando, porque él tiene un solo libro que se llama La naturaleza, parafraseando este hombre, extractando algunos de sus pensamientos, él dice: hay un camino que es y un camino que no es. Hay que entender el camino que es para entender la naturaleza de la vida. Y dice más: encima del sol hay un reino superior, etéreo e indemostrable. Bien pudiéramos parafrasear a Salomón y decir, Salomón dice que debajo del sol, en el devenir de las cosas, ocurren muchas cosas de alguna manera u otra que los seres humanos debemos entender. Él habla de encima del sol. Bien pudiéramos decir, por poco y me persuades a ser creyente, ¿no? Y este hombre me fascinó, obviamente, y él, como también Heráclito, que son los dos presocráticos que influyeron en Platón y en Sócrates también. Este es otro tema que no es en sí lo que quiero compartir. Pero básicamente es ese pensamiento de la filosofía. Alguien dijo con propiedad que quien no filosofa se fosiliza. Quien no filosofa se fosiliza.
Es decir, el pensar, hacer ejercicio, gimnasia mental y es una gran ayuda a nuestro intelecto, obviamente, ¿no es cierto? Porque creo que de alguna manera u otra todos tenemos esa acción de pensar. Con eso en mente, entonces, llegamos a lo que bien llamaríamos los 5 peligros en Colosas. Fíjense los 5 peligros en Colosas. Obviamente, de esos 5, uno de ellos no me voy a hablar. Del 4 al 7 se habla del verbalismo, de la verborrea que había allí. Del 8 al 13 el filosofismo, de eso vamos a hablar. Del 14 al 17 el legalismo. Del 18 al 19 el misticismo. Y del 20 al 23 del ascetismo. Ustedes ven arriba un dron, porque lo voy a hacer así, abuelo de dron nomás. Porque el tiempo es muy tirano y el tema es muy vasto. Por eso que de esos 5 aspectos solamente voy a hablar sobre el filosofismo. Ahora, el bosquejo que está ahí a consideración, mire, las escuelas filosóficas de los tiempos bíblicos, si podemos colocar esa ventana. En segundo lugar, las doctrinas distorsionadas en Colosas y hoy también. Lo que hizo y es Cristo. Y finalmente, la fidelidad al Evangelio de Cristo, según esos textos que están ahí de respaldo. Las escuelas filosóficas de los tiempos bíblicos. Ahora, fueron muchas, pero 5 en particular he logrado agrupar a efecto de tomar en cuenta lo que implicaba, cómo afectaba. Fíjese, porque San Pablo escribe en la carta a los Colosenses sencillamente preocupado por la expansión y también por el daño que estaba causando estas múltiples herejías a la iglesia de Colosas y en particular a la fe cristiana en aquel entonces. Con esta carta a los Colosenses, San Pablo de alguna manera u otra hace una de las primeras apologías o defensas de la fe frente a estas doctrinas distorsionadas, que fueron ayer, pero que ahora están pululando, hermanos queridos. Están de algún modo u otro afectando también, como vamos a ver en su momento. En primer lugar, vamos a ver al epicureísmo. El fundador fue Epicuro, ahí está en qué siglo. ¿Qué es el epicureísmo? Pretendía mejorar la vida, dice ahí, mediante la búsqueda de 2 cosas, del placer y el cultivo de la amistad. ¿Cuál es la razón para alcanzar la razón de ser o la felicidad según el epicureísmo? Si colocamos eso, por favor. El mayor bien para ellos, dice, era buscar el bienestar del cuerpo y la mente. Que todo aquí es incierto, no sabemos de dónde venimos, ni tampoco sabemos a dónde vamos. Por lo tanto, usando el lenguaje de Isaías, comamos y bebamos que mañana nos moriremos. Esa era la filosofía de los epicúreos. ¿Dónde hoy, cómo se aplica el epicureísmo en la vida diaria? Bueno, usted habrá escuchado esas expresiones. Si te gusta y te sientes bien, hazlo. Si no hace daño o mal, adelante. Después del baile, nadie te quita lo bailado. Siéntete libre de ser feliz a tu manera. Esa es la filosofía de hoy. En segundo lugar, abuelo de Dron, el estoicismo. Era una también filosofía que estaba afectando a la fe de aquel entonces. El fundador, Zenón de Sitio. ¿Qué es esta filosofía? Bueno, se basaba, dice, en el valor de la razón, y en la idea que la virtud es el bien supremo para alcanzar el potencial personal. ¿Cuál era el objetivo? Cada una de ellas tiene una misma estructura. ¿Cuál es el objetivo para alcanzar la razón de ser o felicidad? Número 1, dominar y controlar las perturbaciones, alcanzar la serenidad ante las adversidades y aceptar el momento tal y como se presenta. Algo más, dice que uno debe vivir noblemente, que la muerte no tiene importancia, ¿sabe usted? Que uno no debe sentirse elevado, dice, por la buena fortuna, ni abatido por la adversidad. Los 2 extremos de la vida cotidiana que le hacen comedia o que le hacen tragedia a su caminar sobre esta tierra. Hoy, ¿cómo se aplica el estoicismo en la vida diaria? Todo está bajo control, una expresión muy común, todo está bajo control. Piensa antes de actuar, define tus miedos, vive el presente, no hay mañana, no hay mañana. Algo más, aceptar la muerte como lo más natural. No hay eternidad, no hay cielo, el cielo y el infierno están aquí. Practica el yoga, tú puedes, saque el campeón que hay en ti. ¿Usted ha escuchado eso? Bueno, eso es algo de la cultura
que estamos mencionando. En tercer lugar, el gnosticismo. El fundador realmente se desconoce, pero esto viene desde el año 2000 a.C. ¿Qué es el gnosticismo? Una mezcla de creencias, fíjese, cristianas, judaicas y orientales, que también estaban afectando a Colosos y al ambiente de la fe de aquel entonces. Sostienen algo más, que los seres humanos, dice, poseen una parte de Dios en su interior. Ya eso ya les hace conocido a una cultura de hoy. Hablan de la chispa divina que cayó del mundo inmaterial a los cuerpos humanos. Algo más dicen ellos, que Jesús era el mensajero de la luz o la figura redentora, pero que no nació en un cuerpo material considerado malo. El cuerpo para ellos era malo, solo apareció como humano según el docetismo, que vamos a hablar luego, que es otra filosofía también. Y ellos dicen el docetismo era para enseñarnos cómo volver también al uno, así le llamaban ellos al universo. ¿Cuál es el objetivo para alcanzar la razón de ser o felicidad? Para ellos, que la felicidad es la salvación, pero alcanzada a través de la gnosis, es decir, el conocimiento introspectivo de aquello que es divino. Pero hoy, ¿cómo se aplica el gnosticismo en la vida diaria? Fíjense, hermanos queridos, hay muchas cosas de las cuales podemos hablar sobre esta realidad que a usted de algún modo u otro le va a recordar lo que usted está viviendo. En primer lugar, la meditación trascendental, la nueva era, el misticismo esotérico, el chamanismo espiritual que se cultiva en muchas comunidades cristianas, pseudo cristianas, el ocultismo local, el misticismo judío, las cábalas, etcétera, etcétera. Y bueno, de alguna manera lo vemos. La cuarta escuela filosófica que estaba afectando de algún modo u otro al cristianismo de aquel entonces, el escepticismo. Fundador Pirrón de Elis, ¿qué es el escepticismo? Se caracteriza por la duda sobre la posibilidad de no conocer la verdad. ¿Y cuál es el objetivo para ellos para alcanzar la razón de ser o felicidad? Conseguir la razón de ser a través de la ataraxia. ¿Qué es la ataraxia? La serenidad de espíritu. La serenidad de espíritu. Contar hasta 20 antes de bostezar. Tranquilo, ¿cierto? En cuarto lugar, hoy, ¿cómo se aplica el escepticismo en la vida diaria? La expresión famosa de Tomás el Dídimo. Dídimo significa mellizo. Ver para creer. Ver para creer. Eso es común hoy en nuestro tiempo. Llegamos a la quinta escuela llamada, no dice cinismo, le he puesto una tilde porque los entendidos dicen que esta escuela no se llama el cinismo, sino el cinismo. El cinismo, le voy a explicar por qué. El fundador está allí llamado Antístenes, viene del latín cynicus, mire la fuerza de la expresión cynicus, de donde viene la palabra cínico, pero no de aquel del caradura, sino del cinicú de otra forma. Dice ahí la RAE, por eso que le he puesto un diferencial ahí, en el original que presenté. Dice, la persona que actúa, o sea, el cínico, la persona que actúa con falsedad, de vergüenza o caradurismo, el descarado. De eso no estamos hablando. Estamos hablando de otra cultura, de otra filosofía, por eso llamamos el cinismo o de los cinicus. ¿Quién eran los cinicus? Ventana que sigue, mire. Eran personas que se juntaban, dice allí, en el gimnasio o templo donde vivían los que no tenían ciudadanía griega, es decir, los indocumentados, un nombre muy común en estos tiempos, hermano, ¿no? Se juntaban allí en esos lugares para hablar, filosofar y de algún modo u otro entender un tipo de cultura, un tipo de vivencia. ¿Qué es el cinismo? No el cinismo, sino el cinismo. Se caracterizaba por desafiar, dice, lo convencional. Y tome nota de esto, hermano, porque voy a pisar callos o juanetes en esta noche, en esta parte. Se caracterizaba por desafiar lo convencional, los acuerdos o pactos sociales y cuestionar lo ya establecido, llamado el statu quo. ¿Cómo así? A través de la cultura queer, fíjese, hermano, hoy hablamos mucho de la cultura queer. ¿Qué es la cultura queer? Es todo lo anómalo, lo retorcido, lo antinatural desde el punto de vista sexual. Esa es la cultura que hoy se mueve en nuestros tiempos, hermano. El wokismo, ¿qué es el wokismo? La cultura woke, que no es sino ya una religión, ¿verdad? Que habla de los derechos identitarios, el feminismo, la agenda ambientalista y todo eso, hermano. El Me Too, ¿no? Yo también. Todas esas
significa el wok, significa despertar, pero despertar no solamente para hacer lo bueno, sino aún para hacer una, entre comillas, revolución. También vemos en este grupo del cinismo los veganos extremos. Estaba saliendo de la iglesia hace 4 domingos, llegué al Parque Castilla, por donde vivo, y recuerdo haber visto como 20 personas vestidas de blanco abrazándose a un árbol, hermano, al árbol que está en el Parque Castilla. Todos abrazados al árbol, hermano. Y usted se habrá escuchado que hay gente que se casa con los árboles y también con los animales. Bueno, aquí estamos de aquellas personas que son los defensores exagerados de animales, de los árboles. La Agenda 2030, del cual he hablado hace poco a los rectores de América Latina, hablando del reseteo del Génesis, el reseteo de la creación, volver a replantear lo que dice la Escritura. Y lo último, los terraplenenses, pues, que ahora se cree que la tierra es plana y todo lo demás, ¿no? Ahora bien, algo más. ¿Cuál es el objetivo para alcanzar la razón de ser o felicidad del cinismo? Dice aquí, alcanzar las virtudes de un ser humano dependiendo solo de sí mismo y practicar la ascesis o la penitencia. De ahí viene el ascetismo, ¿no? Enfatizar también en la autarquía, es decir, la autosuficiencia, independencia de todo condicionamiento, obviamente exterior. Y algo más, abrazar una vida extrema de austeridad y desapego material, por lo que aún, tome nota lo que está ahí subrayado. Teniendo recursos y apellido noble, vivían como mendigos, descuidando su aseo y apariencia. ¿Para qué? Para acogerse al ascetismo. Ahora, en la ventana que sigue, estaba en el retiro de pastores el mes pasado, en mes de enero, y mientras revisaba, porque esto lo revisé en el retiro también, porque el tema era muy árido, como le dije, y me encontré con esa información. Dice, el hombre de esta fotografía no es un pobre, ni un mendigo, ni un vagabundo. Este hombre es León Tolstoy, uno de los gigantes de la literatura rusa. Todo el mundo conoce su nombre. Usted sabe que León Tolstoy era conde, era de título nobiliario, era un aristócrata, pero que él decidió vivir así. Vivir prácticamente, como decía, en el ámbito del cinismo. O sea, dejar todo aquello, no obstante tener recursos, tener una capacidad, pero vivir así, como un pobre. Eso viene a continuación a la pregunta hoy, ¿cómo se aplica el cinismo ascético en la vida diaria? A través de todo lo informal, a través de la austeridad material y mire mis amigos y hermanos, a través de la vestimenta destroy o distressed fashion, la ropa desgastada, rasgada, deshilachada y o rota. Si es una filosofía de vida, enhorabuena, pero si es una monería juvenil, allá usted. Si quiere lanzar tomate, zanahoria, beterraga, mire a quién hay que lanzarle. Ventana que sigue. La moda destroy se basa en el concepto de la deconstrucción y busca desafiar la estética establecida en la sociedad. Este concepto fue acuñado por el filósofo francés Jacques Derrida a finales de los años 60. No es nuevo, pero ha resucitado. Ahora, con eso en mente, mire las 5 culturas, ventana que sigue, el resumen de estas principales filosofías que estaban afectando a Colosas, como veremos a continuación en el contraste que hemos de hacer. El epicureísmo, el estoicismo, el gnosticismo, el escepticismo y el cinismo. Con todo eso tuvo que batallar la iglesia del primer siglo, mis hermanos. Y en particular, Dios tiene que levantar a un hombre como San Pablo para poner las cosas en su lugar, porque eso estaba removiendo las bases y los cimientos de la iglesia de Colosas y la iglesia del cristianismo en particular. Con eso en mente, fíjese, lleguemos entonces a la segunda parte, que es el texto en sí, a efecto de contrastar estas filosofías con aquello que dice la Escritura. Las doctrinas distorsionadas en Colosas hoy. En primer lugar, dice el versículo 9, primera parte, la primera cosa dice, en él, dice, Cristo no habita, eso es lo que estaban enseñando, Cristo no habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ellos proponían que lo espiritual es bueno y lo físico es malo. Eso era lo que estaban proponiendo en aquel entonces estas culturas, estas filosofías. Ahora,
Aquí viene el derivado de estas principales, le decía, con la primera de ellas, fíjese, el docetismo. ¿Qué es el docetismo? Negaban la encarnación y proclamaban que Jesús no tuvo un cuerpo humano. Él simplemente, dice ahí, aparentaba tener uno. Vaya sumando. En segundo lugar, surge otro derivado que es el cerintianismo. Se llama así cerintianismo por el fundador llamado Cerinto. Cerinto decía, fíjese que este Cerinto vive por el año 100, no hay fecha de nacimiento ni de fallecimiento. Encontré que más o menos él vivía por el año 100 después de Cristo y ya él, dice la historia, tenía conflictos con Juan, el apóstol. Porque él decía, si se dice que Jesucristo no vino en carne, no lo recibáis. Y este Cerinto era alguien que tomó la filosofía docetista y dice, Jesucristo hombre estaba separado y era distinto del Cristo espiritual. Eso era lo que estaban ya de alguna manera u otra enseñando. Pablo necesitaba entonces poner en claro que toda la plenitud de la deidad estaba corporalmente en nuestro Señor, no en un sentido extraño ni en un sentido místico, queridos hermanos y mis amigos. En tercer lugar, acontece otro derivado de las filosofías anteriores, el legalismo. El versículo 16 dice, observando comida, bebida, días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Es decir, seguir practicando el ritual de la ley mosaica, el ritual de la ley mosaica. Otra vez volver al pasado, volver a lo de ayer. Llegamos a una primera versión del misticismo, hay tres acápites del misticismo acá. El versículo 18 dice, afectando humildad y culto a los ángeles. Ellos enseñaban que uno estaba protegido, dice, de peligrosas fuerzas espirituales al adorar a los ángeles y ponerse bajo la protección de esa deidad. ¿Usted recuerda la oración de los niños? Que los padres dicen, angelito de mi guarda, dulce compañía, no desampare, de noche ni de día. De ahí surgió. Mire cuán inocente, ¿verdad? ¿Y cuántos de nosotros cuando no éramos del Señor, hacíamos esa oración al llevar a los niños a la cama, ¿verdad? Angelito de mi guarda y todo lo demás, ¿no? Bueno, de ahí viene, hermano, fíjese este detalle. En segundo lugar, una vertiente más del misticismo, el versículo 18 dice, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Pablo lo está contrastando, ¿ve? La ley de la causa y efecto, el karma, tú recibes lo que mereces. Fíjese, mis queridos hermanos y mis amigos. La idea básica aquí entre los judíos y aún de los paganos era precisamente esta ley de la causa y el efecto. La idea es, y usted quizá puede entender esto, es que hoy cuando somos buenos merecemos el bien y cuando somos malos merecemos recibir el mal. Y ahí está la rueda del karma, esa rueda que sí, la ley del karma, que también se utiliza en la reencarnación, ¿no? La ley de karma recibe, ¿no es cierto?, lo que merece. Una tercera vertiente del misticismo lo encontramos en el versículo 19, primera parte, dice, y no haciéndose de la cabeza. Ellos ponían especial atención a estos seres espirituales de menor rango y no tomaban en cuenta, dice hermano, la primacía de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, estas falsas enseñanzas en Colosas estaban afectando obviamente a aquellos que creían quién era la cabeza, el jefe, el dueño y el amo y señor de la iglesia. Ellos decían, no hay cabeza, todos son deidades, no hay ningún rango de mayor y menor, todos los rangos merecen adoración y eso estaba afectando obviamente a la iglesia. También llegamos a otra vertiente de esta filosofía, le llamamos el ascetismo, que acabamos de ver. En el versículo 20, 21, 22, San Pablo va a hacer una mixtura de esto. Dice, sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Estos son reglas de los ascetas para obviamente, dicen ellos, buscar la iluminación espiritual. Y la justificación, hermanos queridos, no es por las obras que se hagan. Ustedes saben, siempre se ha dicho que somos cristianos no por obras, sino porque somos cristianos, hacemos obras. Se lo repito, hermano, no somos cristianos por hacer obras,
sino que hacemos obras porque somos cristianos y dice el Señor que Él ha preparado, ha dejado obras para que nosotros, dice de antemano, caminásemos sobre ellas. Por eso que las obras no tienen lugar en el ámbito de la justificación y en la salvación. Pero en segundo lugar, también otra vertiente del ascetismo. En el versículo 23 dice, hay cierta reputación de sabiduría en humildad y en duro trato del cuerpo contra los apetitos de la carne. Es decir, buscaban santidad espiritual a través de el sacrificio corporal, prácticas ascéticas mezcladas obviamente con gnosticismo. Y a partir de aquí, hermanos, viene una pregunta aplicativa. ¿Estamos siendo influenciados por este tipo de filosofías en nuestra vida? Quieras o no, consciente o inconscientemente, estimado hermano, usted y yo tenemos que ver, no vaya a ser cosa que nos estemos inconscientemente, involuntariamente quizá, pero por la presión de la sociedad en la cual vivimos, estar haciendo este tipo de cosas sin darnos cuenta que estamos sacando del lugar que se merece a nuestro Señor. Si fuera así, toda persuasión por cualquier sistema, por cualquier cultura o por cualquier tradición humana debe salir de nuestra vida y realmente ponernos a merced de lo que es nuestro Señor. Fíjese entonces el resumen de estas filosofías anexas. Sume a las 5 anteriores a estas 5. Mire, el docetismo, póngale, el cerintianismo, el legalismo, el misticismo y el ascetismo. Si me ayudan colocando, les agradezco, por favor. Ahora, son 10 culturas, hermanos, que de alguna manera u otra estaban afectando a la iglesia del Señor. Y Pablo tiene que contrastar este tipo de enseñanzas que de alguna manera u otra, hermanos, a la fe cristiana, en Colosas y también al cristianismo de aquel tiempo estaba afectando. Colocamos esa ventana que sigue. El resumen de las filosofías anexas. ¿Se trabó? Ok, bueno. Nos llevamos entonces a lo que es e hizo nuestro Señor, que es el tercer segmento de lo que realmente Pablo ya no va a contrastar, sino más bien va a mencionar lo que él determina para que los cristianos de aquel entonces y a nosotros, a quienes nos han alcanzado los tiempos, sepamos lo que es e hizo nuestro Señor. En primer lugar, Pablo va a decir, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Tajante, radicalmente, Pablo va a decir esto. En él, o sea, en nuestro Señor, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y va a usar algunas expresiones que para efecto del tema es bueno tomar en cuenta. Él usa esta palabra teotes, que significa la esencia de la deidad personal del Hijo. No era un aparecido, no era un ángel más. Y habla del pleroma, que en él habita todo lo de Dios. Él no puede ser medio Dios o tampoco un semidios. Y esta es una declaración, mis queridos hermanos y amigos, muy seria y a la vez clarísima de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, que no pudiera ser declarado de cualquier otra forma. Es decir, en él, en nuestro Señor, ventana que sigue, dice mora, vive, radica toda la plenitud. Y no simplemente una parte, sino la totalidad de la deidad. La totalidad de la deidad. Ahora, con eso en mente, entonces, Pablo avanza al versículo 10 y nos va a decir algo más de lo que es nuestro Señor y lo que hace nuestro Señor. Y vosotros estáis, dice, completos en Él. Tome nota, y vosotros estáis completos en Él. Cuando él usa esta palabra completos en él, otra vez usa más que nada el sinónimo de esa palabra pleroma o llenura, ¿no? Y dice, estáis completos en él. No falta nada en el Señor. Él lo tiene todo y por lo tanto cualquier filosofía de vida no tiene nada que ver. Y entonces nos va a restaurar en la imagen de Dios que había quedado desfigurada, obviamente, por el pecado. Repito, Él nos va a restaurar en esa imagen de Dios que el pecado desfiguró en nuestra vida.
Pero en segundo lugar, en versículo 10, segunda parte, les va a decir Pablo a los colosenses y a toda esa cultura de filosofía de aquel tiempo que Él es la cabeza de todo principado y potestad. Y va a usar dos expresiones, fíjese. La palabra principado tiene que ver con la preeminencia que está sobre todas las cosas. Mientras que la palabra potestad tiene que ver con la autoridad sobre todos los seres espirituales. Vale decir entonces que nuestro Señor está completo en Él y no hay nada que suplir de parte del Señor. Llega al versículo 12 en segundo lugar, dice sepultados con Él. ¿Cuándo? En el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Quizá ese texto lo hemos trillado muchas veces porque lo sabemos hasta de memoria, la figura que nos enseñan cuando vamos a recibir las clases de bautismo. Y bueno, nos dicen que cuando pasamos al agua estamos sepultados, cuando levantamos del agua estamos ascendiendo y cuando obviamente vivimos la vida transformada estamos resucitados para el Señor. Lo hemos trillado quizá ese concepto, hermano, pero no debe ser así, porque debe ser algo que debe acompañarnos en nuestro cotidiano vivir, que hemos muerto, hemos sido sepultados y hemos sido resucitados por nuestro Señor. Amén, hermanos. Pero dice el versículo 13 al 15, un resumen, dice, y a vosotros, dice, estando muertos en pecados, os dio vida nueva juntamente con Él. Ahora, ese texto a mí me fascina y además la imagen también. Porque mire cómo nos encuentra el Señor cuando usted va a un hospital, ¿cierto? La imagen de estar así. Recuerdo haber llegado al hospital, mi madre estaba ya en las últimas, me mandaron a llamar urgente al hospital allá en los estados donde ella vivía. Cuando yo llego, en efecto, estaba esa línea así, hermanos. Mis hermanos me dijeron, mamá, ya no pasa. Pero recuerdo, hermanos queridos, que cuando le hablé al oído a mi madre, esa línea recta comenzó a ir un poquito así. Bastó que escuchara mi voz y esa línea recta empezó a hacer los picos, subidas y bajadas. Bueno, hermanos queridos, el Señor nos encontró así muertos. Y por la cruz tenemos vida, hermanos. Amén. Dice que nos dio vida nueva. Pero a mí me llama la atención esas dos palabras, vida nueva, zoekainos. Dios nos puede dar vida juntamente con Jesús. Ahora, cuando uno va a la Escritura, usted va a encontrar que la palabra vida tiene dos expresiones bíblicas o dos expresiones en el lenguaje en que está escrito. Una de ellas es zoe, vida, vida con propósito, vida con razón de ser, vida que vale la pena vivir. Pero la otra palabra para vida es bios, que es la vida natural, la vida del nacer, crecer, reproducir y morir, como está ahí en la imagen. Ese es el bios. Nacer, crecer, reproducir y morir. Esa es la vida natural, la vida horizontal, la vida que todo ser humano tiene cuando llega a esa tierra. Pero cuando acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, cuando viene su Espíritu Santo a morar en nosotros, nos da, además de ese bios que ya tenemos, nos da el zoe, la vida con propósito. Que de paso, queridos hermanos y mis amigos, fue el versículo de Juan 10:10 que me trajo a los pies del Señor. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, dice Juan 10:10. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Y sabe qué significa ahí? Vida, zoe, la vida en abundancia, la vida en Cristo Jesús. Y esa vida solamente se recibe, se experimenta cuando uno le abre el corazón al Señor y empieza a caminar en novedad de vida. El bios, repito, es la vida natural que se acaba en el cementerio. El zoe es la vida intensiva que no se acaba en el cementerio. Es la vida con razón de ser, la vida con propósito, la vida que vale la pena vivir y que la recibimos cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Dice que Él nos dio vida, entonces vida nueva para la honra y gloria de su nombre. Frente a esta verdad nos encontramos con un paréntesis, porque encontramos otra vez las dos escuelas clásicas que estaban afectando la vida de los colosenses en función a la vida propiamente. Mira la ventana que sigue. Pablo tiene que verificar aquí un asunto muy particular con esta cultura, los estoicos, del cual habíamos hablado en la introducción. Los estoicos que decían, bueno, que uno debía mantener sus deseos bajo control,
Y tenía que llegar a ser indiferente a las condiciones cambiantes, porque el objetivo de la vida es el dolor, es el dolor. Por un lado ellos, pero por otro lado el epicureísmo. Ellos decían que, bueno, es en vano negarnos cualquier alegría presente. Después de lo bailado, como dicen, nadie te quita lo bailado, como dicen. En vista de un posible mal o castigo en el futuro, dicen ellos, el objetivo de la vida es el placer, es el placer, es decir, el hedonismo. Y entonces, entre estas dos vertientes, de alguna manera u otra, la gente se debate también. Aquellos que viven con estoicismo, que hayan placer en el dolor, en el sufrimiento, en la pena, o aquellos que hayan placer en el placer propiamente. Por eso se llaman hedonistas. Pero luego se cierra ese paréntesis y Pablo comienza a decirnos que el Señor nos ha perdonado todos los pecados. Y usa la palabra perdón. Pocas veces había reparado en cómo se origina la palabra perdón. Viene esa palabra carizomai, que es la forma verbal, dice de la antigua palabra cariz o gracia. Es decir, el perdón, hermanos queridos, es pura gracia. Somos perdonados por la gracia de Dios. Él nos impulsó, hermanos queridos, y a la vez con esa gracia. Y también nos imputó la gracia inmerecida y nos hizo justos. Ayer pecadores perdidos, hoy pecadores perdonados por la gracia de Dios. Pecadores aún, pero perdonados por la gracia de Dios, hermanos. Amén. Y esto dice Pablo, nos perdonó, no algunos ni la mayoría de los pecados. Todos los pecados, dice, todos los pecados. Y esta es una gran verdad para usted y para mí. Pero luego agrega algo más, Pablo, anulando, dice, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Dice aquí que eso era una lista de nuestra deuda moral delante de Dios. Y una deuda que ninguna persona imperfecta puede aquí pagar. Pero sí podía anularse, ¿sabe usted? Por medio del pago de un hombre con H perfecta, con H mayúscula, del hombre perfecto, Jesucristo. ¿Eso implica qué? Que las acusaciones en contra de nosotros fueron completamente derogadas y cubiertas, hermanos queridos, por el Señor. Fíjense, hermanos míos, si se aplicara la ley de la flagrancia, palabra en boga hoy, ¿verdad? Si se nos aplicara según la ley, queridos hermanos, el artículo 130 del Código Procesal, es la ley de la fragancia, por si acaso. Hay 4 tipos de fragancia, no se lo voy a decir cuáles son. ¿Sabe qué hubiera pasado con nosotros? Fritos, pescaditos, hermano. No hubiéramos obtenido el perdón de nuestro Señor. Él hizo, queridos hermanos, ventana que sigue, dice aquí algo más. Quitándola, dice, de en medio y clavándola en la cruz. Esa ley de la flagrancia, la colocó en la cruz. Dice que él hizo todo lo posible para asegurarse que el acta de los decretos que había contra nosotros no pudiera, dice, acusarnos más. Oh, qué hermosa verdad, qué hermosa realidad para usted y para mí, queridos hermanos y mis amigos. Pero algo más, Pablo dice, y despojando, mire esos verbos, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué implica eso? Que nuestro Cristo victorioso tomó los poderes de las regiones espirituales, por un lado, que controlaban los poderes terrenales aquí en la tierra. ¿Cuáles eran ellos? Obviamente queremos entender que era Roma, ¿no es cierto?, como el gobierno más poderoso que había, y el judaísmo con la religión más poderosa también que existía. ¿Y qué hizo con ellos? Dice la ventana que sigue, los desnudó, los puso en afrenta pública y triunfó públicamente sobre ellos. Hoy, queridos hermanos y mis amigos, en contra de los cristianos que aman de alguna manera al Señor, sí, van a tener luchas y batallas y conflictos de orden espiritual. Vaya que sí, hermanos queridos. Pero ninguno de ellos va a tener el poder más allá del que uno le pueda dar. Basta que uno abra una brecha, no un portón, una brecha nomás, hermanos. Y esos espíritus satánicos, demoníacos, que hacen un montón de males, pueden afectar aún a nuestra vida. Dice la ventana que sí, los espíritus demoníacos solamente tienen el poder en nuestra contra en la medida que nosotros le demos
al creer obviamente en sus mentiras. Las armas, queridos hermanos y mis amigos, están en nuestras manos, no en la de ellos, en la de los demonios. Nosotros veremos un día el miedo que ellos nos tenían, hermanos. Tomen nota de eso. No más que nosotros, en nuestra humanidad, pensamos que ellos son superiores a nosotros. En tercer lugar, en el versículo 19, Pablo dice algo más. Cabeza, dice, que es Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Es decir, permaneciendo fieles, conectados al Señor, que la cabeza Dios da, dice aquí, el crecimiento, el crecimiento. Ahora bien, este es el planteamiento de Dios para la iglesia, hermano. Permanecer fieles de alguna manera u otra y conectados al Señor, que es la cabeza, y Dios dice da el crecimiento. Voy cerrando. En cuarto lugar, la fidelidad al Evangelio de Cristo. Cuando hablamos de la fidelidad al Evangelio de Cristo, obviamente es para reflejar, que es el énfasis del tema propiamente. ¿Cómo así? En primer lugar, Pablo va a decir, versículo 18, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Fíjese que la palabra mirad viene de esta palabra peribleplo, que tiene el prefijo peri, que significa el perímetro, ver alrededor. Ayer, como está en la imagen, solamente oteábamos el horizonte así. Hoy hay que mirarlo con larga vista, hermanos. Porque no solamente los males están cerca, vienen de lejos también. Significa ver alrededor para discernir, hermanos. Ustedes y yo somos hijos del Señor, somos líderes de la congregación, de la denominación, y queremos, hermanos queridos, que usted sepa, al salir de estos tiempos aquí, estas 4 noches, vea más allá de la punta de la nariz, porque hay que discernir los tiempos que estamos viviendo. Mire que me he prestado de Crónicas 12:32 este pensamiento, que lo he ponderado por otro lugar. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían, dice, todos sus hermanos. Y creo que eso debemos hacer también. En segundo lugar, dice Pablo aquí, que nadie nos engañe. Dice que el engaño, hablaba de esa palabra engañar, viene de esta palabra ápate, engaño, delirio, para ser llevados lejos como presa. Dice el versículo 8, segunda parte. Tiene que ver con ser encantado, engatusado o embaucado. Usted recuerda del flautista Hamelin, recuerda acá la imagen, que tocó simplemente y llevó. Parece que es así hoy en muchas comunidades de fe, hermanos, cuando no se está discerniendo, no se está mirando más allá. Pero también el versículo 8 dice más, por medio de filosofías y huecas sutilezas. Cuando habla de huecas sutilezas, habla en primer lugar de lo inútil, de lo vacío, de lo que no tiene sentido y que sutilmente nos va a ir seduciendo. Sí, hermanos, debemos amar la sabiduría, pero no las que son incompatibles con la fe. En la introducción le dije, quien no filosofa se fosiliza. Y por lo tanto hay una buena filosofía, sí, de pensamiento sano, que te va a hacer mejor persona. Miren lo que dice 1 Corintios 1:30. Por Él, o sea, por el Señor, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿ve? Nuestra filosofía, nuestra sabiduría. Cristo es nuestra sabiduría, mis queridos hermanos y mis amigos. En segundo lugar, por tanto, dice Pablo, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Andar significa otra vez el peripateo, significa alrededor, en tu perímetro, camina, ¿no? Que significa estar alrededor, que significa el perímetro en lo cual estamos. Y dice algo más, en ese perímetro donde estamos arraigados. ¿Cómo así? Como cristianos, en efecto, podemos contrastar que no solamente estamos estables, sino andamos, caminamos y estamos también a la vez arraigados o enraizados, como está allí en la imagen. Pero también usa otra figura de la arquitectura, sobreedificados en Él. Dice ahí esa palabra epicodomeo, que significa crecer, pero alzado, levantado y elevado. Con algo más amarrado de la mano, siguiendo el ámbito de la construcción, dice confirmados. Esa palabra bebayó en la fe, dice, que significa con el cimiento de la construcción para que sea fuerte, sólida y fiable. Aquí tengo un arquitecto, un ingeniero, mi hermano, conocen estos principios de lo que es la construcción. Y dice más en sexto lugar, abundando
abundando en acciones de gracias. Mira esas palabras, abundar, otra vez peri, alrededor, abunda. Y mira, hermanos, si usted toma en cuenta esas cosas que están ahí, cómo abunda. 19 cosas, dice, nos transformó, Cristo nos transformó, nos bendijo, nos abrazó, nos amó, nos aceptó, nos hizo hijos, nos redimió, nos santificó, nos vivificó, nos purificó, nos justificó, nos hizo rey, restauró, perdonó, limpió, sanó, nos dio vida, nos dio libertad, nos dio paz. Abundando, hermano. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor, hermano? Eso y mucho más le ha dado el Señor. A Él. A mí no, a Él obviamente, hermanos. Mira, hermano, abundando, y pudiéramos quedar cortos con aquello que está aquí. Voy concluyendo. Concluyo con un manifiesto, porque creo que estos encuentros nos deben llevar a alguna conclusión. Yo le he puesto un manifiesto. Y la pregunta es, ¿cómo reflejar? Porque ese es el tema en sí. ¿Cómo reflejar la fidelidad de Cristo y trasladar el mensaje de Colosenses al siglo XXI, tercer milenio en el cual nos estamos? En primer lugar, dice ahí, como Pablo, enfrentar el falso sistema filosófico con la verdad total, única y absoluta de la palabra de Dios. No hay otra, hermanos. En segundo lugar, como Pablo, subrayar el papel activo de la iglesia como la única globalización que a Dios le interesa. En tercer lugar, como Pablo, refutar igualmente el falso evangelio de la prosperidad, un evangelio que es individual, egocéntrico y a la vez injusto, mis hermanos. En cuarto lugar, como Pablo, estar en contra de un sistema de ecumenismo actual, marcado por un peligroso pluralismo religioso, hermanos. En quinto lugar, como Pablo, denunciar el énfasis desmesurado en las experiencias y revelaciones, ya sean místicas, grupales e individuales. En sexto lugar, como Pablo, denunciar a los herejes del Colosas de hoy, que están más interesados en seguir un código de reglas para la santidad que en cultivar un corazón santo. Y finalmente, como Pablo, en medio de un mundo posmoderno donde se tiene miedo y pánico a las verdades absolutas y todo es relativo, debemos seguir proclamando la verdad eterna de la bendita y gloriosa palabra de Dios. Y como Pablo, en tal lugar, enseña en esta carta, centrarnos en Cristo, en lo que es ilimitado, eterno y supremo en Él. He aquí, mis hermanos, la fidelidad al Evangelio de Cristo, la batalla contra las filosofías vacías. Dios nos bendiga. Gracias. Vamos a orar. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias por tu palabra. Gracias por tu ayuda. Gracias por lo que implica, Señor, saber de ti y más que saber de ti, hacer para ti, Señor. Bendice este pueblo, Señor, diseminado a lo largo y ancho de nuestra ciudad, pero a lo largo y ancho de nuestro país también y del continente, donde muchas iglesias han sido forjadas, Señor, por hombres y mujeres que fueron y salieron, Señor, a compartir de la eterna, bendita, gloriosa y milenaria palabra tuya. Gracias, Señor, en esta hora por este tiempo. Bendecimos tu nombre, te glorificamos y te exaltamos diciéndote gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, hermanos. Muchas gracias.